Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Estamos felices de estar en la casa del Señor en esta mañana, amén. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Revisión. Y la semana pasada hablábamos un poquito de lo que va a tratar esta serie y va a estar basada en el libro de Efesios capítulo 1. Así es de que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en esa porción de la escritura, en el primer capítulo de Efesios. Ahora, antes de iniciar, me gustaría recordarles que la semana pasada nos dábamos cuenta que en los ojos de Dios, frente a los ojos de Dios, solamente hay dos distintos grupos de personas. Están aquellos que están en Adán y están aquellos que están en Cristo. No hay más, solamente existen estos dos diferentes grupos de personas. Y así es que cada uno de nosotros, ya sea que nos vayamos a identificar con el uno o nos hemos de identificar con el otro. Algunas personas existen en Adán y todo lo que hacen lo hacen en base a su naturaleza humana. Sin embargo, si nosotros somos creyentes, se supone que estamos en Cristo y todo lo que hacemos, como nos movemos, como actuamos, tiene que hacer de acuerdo a la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Ahora, como descendientes de Adán, como personas que venimos de Adán, hemos recibido una herencia pecaminosa, hemos recibido una naturaleza pecaminosa y las consecuencias del pecado. La Biblia nos enseña claramente que las consecuencias del pecado son muerte, por lo tanto, todos hemos de padecer ese mal. Pero a través de Cristo Jesús podemos tener nueva vida. Y por eso podemos regocijarnos en lo que las escrituras dicen. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Así es de que en el momento en el que nos arrepentimos delante de nuestro Señor y le rendimos nuestra vida, en ese momento Dios hizo una transición y nos llevó de haber estado y existido y habernos movido y haber estado haciendo nuestra vida en Adán, ahora existir, movernos, actuar en Cristo. Eso es lo que ha sucedido. ¿Capisce o no capisce? Desde ese momento, mis hermanos, se supone que reflejamos ustedes y yo la gloria del Señor a las personas a nuestro alrededor. Ahora, el apóstol Pablo, el autor de este libro que hemos de estudiar, él experimentó esta clase de transformación de primera mano. Él se convirtió en un apóstol de Cristo Jesús, pero antes de ser un cristiano, antes de venir al Señor, él era un perseguidor de los cristianos e inclusive un asesino de cristianos. Pero un poco después de haber encontradose con Jesús, su vida cambió para siempre y él recibió una nueva identidad. Y de esa nueva identidad empezó a fluir una nueva misión en su vida. Anteriormente él tenía una misión y era un hombre muy apasionado por su misión: perseguir a los cristianos, encerrarlos, matarlos. Pero ahora en su nueva identidad, de su nueva identidad fluye una nueva misión. Él se convirtió en un mensajero de Cristo Jesús y se fue por todo el mundo conocido predicando el evangelio. Pero la gente en poder, que amaba más el pecado, que amaba más a sus ídolos que las verdades de Dios, consideraron a Pablo como un enemigo público. Así es de que lo enviaron a la cárcel. Y desde ahí, desde prisión, él está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfesos. Una iglesia que el apóstol Pablo plantó, que inició. Una iglesia en la cual él invirtió 3 años de su vida pastoreando y enseñando y ministrando. Una iglesia que sin lugar a dudas él conocía muy bien y amaba. Y a través de esta carta, él le recuerda a los efesios quiénes son ellos en Cristo. Y por eso desde el inicio de su carta, él les llama pueblo santo.
Mira lo que dice el versículo 1 de Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice desde el inicio. Les hace saber lo que aplica para ustedes y para mí también, como creyentes en Cristo. Somos el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo santo de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo se refería a los efesios como un pueblo santo, como gente santa, como gente apartada para Dios, él sabía muy bien lo que esto significaba. Él les estaba dando claridad en la posición en la que ahora estaban ellos delante de Dios. Anteriormente ellos estaban en Adán, cada uno de ellos estaban en Adán, pero ahora Él les hace saber, su identidad ha cambiado. Ya Dios no los mira en la misma posición. Ahora ustedes son santos, ahora ustedes le pertenecen a Dios. Pablo sabía que aquellos que están en Cristo no solamente son pecadores que se han arrepentido y se les han perdonado sus pecados. Él entendía muy bien que aquellos que están en Cristo son una nueva creación, tienen una nueva identidad, tienen una nueva biografía, tienen un destino eterno completamente diferente al que tenían antes. El destino que tenían en Adán es muy diferente al destino que ahora ellos tenían en Cristo Jesús. Ahora, ser santo no significa que no hemos de pecar de vez en cuando por aquí y por allá. Lo que significa es que le pertenecemos a Dios todo el tiempo. Eso es lo que significa santidad, que somos apartados para Dios y le pertenecemos a Él sin importar cómo estemos nosotros actuando en algunas ocasiones. Una vez, mis hermanos, que nosotros estamos en Cristo Jesús, ciertamente vamos a tener tentaciones para pecar. Y ciertamente vamos a cometer algunos pecados, pero eso no es lo que nos identifica ya más. Eso no nos define. Dejamos de estar en Adán para estar en Cristo Jesús. Y nuestros pecados ya no nos definen. Ahora tenemos una identidad en Cristo. Y como personas que son santas, entonces se supone que debemos de vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Anteriormente no teníamos remedio. Si nos definíamos, si nuestra definición, si en frente a los ojos de Dios éramos pecadores, lo que íbamos a hacer muy naturalmente era pecar. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que nuestra identidad es diferente, se supone que algo tiene que cambiar. Ahora debemos de vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Una vez que sabemos quiénes somos, tenemos que empezar a vivir de acuerdo a esa persona a la que somos. No sé si esto tiene sentido para ustedes o no. Creo que lo que quiero decir, creo que el punto más importante de todo este mensaje es que nuestra identidad determina nuestra actividad. Que la identidad que tenemos es la que nos va a llevar a actuar como debemos. Pero si todavía nos estamos identificando con Adán, entonces van a ser muy obvias las actividades que vamos a tener. Ahora que estamos en Cristo, no podemos, mis hermanos, seguir actuando de la misma manera. No podemos seguirnos identificando como pecadores, porque los pecadores es lo que hacen pecar. Tenemos que empezar a identificarnos como personas santas, como personas que le pertenecen al Señor, como aquellos que están en Cristo, como aquellos que dependen de las verdades y del poder de Dios para vivir su fe. Pablo sabía esto. Por eso le recuerda a los efesios en esta carta lo que significa estar en Cristo.
Y la primera cosa que Él les menciona es de que si estamos en Cristo, somos fieles. Di conmigo, fieles. Si estamos en Cristo, somos fieles. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A lo mejor tú te estás preguntando, ¿de veras? Si somos realistas, ninguno de nosotros va a salir de este lugar a decirle a la gente con la que nos movemos: hola, me llamo Mengano o fulano y soy santo y fiel. Ninguno de nosotros lo haríamos. Pero a ver, quiero invitar a que levanten su mano aquellos que quieren ser fieles a Dios. Levanten su mano aquellos que quieren ser fieles a Dios. Bájenla, por favor. ¿Se dan cuenta? Quienes están en Cristo quieren ser fieles a Dios. Quienes están en Adán, quienes no tienen al Señor, no piensan en Dios, no piensan en fidelidad a Dios. Pero una vez que estamos en Cristo, la gente santa, la gente apartada para Dios, tiene el deseo de ser fiel a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros, amén. Y puesto que Dios ha sido fiel con nosotros, ahora nuestro deseo debería de ser fieles a Él. Ahora que estamos en Cristo, es posible vivir una vida de fidelidad, de consistencia y de perseverancia al Señor. Podemos ser fieles a Dios. Podemos ser fieles a nuestra iglesia. Ahora que estamos en Cristo, podemos ser fieles en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ahora podemos ser fieles en nuestras responsabilidades. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo saber aquí. Si te sigues identificando con Adán, olvídate de fidelidad. Pero si te identificas con Cristo, eres fiel. Número 2. En Cristo somos bendecidos. En Cristo somos bendecidos. Versículo 3 de Efesios capítulo 1. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Así es de que, como puedes ver, hay muchas bendiciones espirituales para aquellos que están en Cristo. Bendiciones de parte de Dios el Padre para nosotros. Y creo yo que la bendición más grande que hemos recibido es a Dios mismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios se ha dado a sí mismo en la persona de Cristo Jesús, el más grande de todos los bienes, la más grande de todas las bendiciones que tenemos, ha descendido de lo alto. Y piensa un minuto acerca de ello. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más importante que le puedes dar a una persona? ¿Qué es lo más valioso que le puedes dar a alguien? A ti mismo. Tu amor, tu tiempo, tu compromiso, tu afecto. A ti mismo. Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Somos bendecidos al tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y por esta razón el apóstol Pablo está extremadamente emocionado. Él dice: alabado sea Dios. Alabado sea Dios que nos ha bendecido. Bendigámoslo por todas las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. Somos fieles, somos bendecidos. Y número 3,
Después de que el apóstol Pablo hace claro que somos bendecidos en Cristo, él dice que en Cristo somos escogidos. Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6 dice: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concede en su amado. Nuevo, una gran noticia. De nuevo, el apóstol Pablo ahora nos dice algo que algunos de nosotros titubeamos y no podemos creer: que Dios nos haya escogido a nosotros. ¿Y para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Para eso nos ha escogido. Nuestro destino ha sido predeterminado en amor. Nosotros hemos escogido el infierno, Dios ha escogido que tengamos el cielo. Nosotros hemos escogido la perdición, Dios ha escogido nuestra salvación. Nosotros hemos escogido correr lejos de Dios, Él ha escogido venir corriendo hacia nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora, yo sé que no todos los creyentes están conformes con este principio, con esta verdad, con este concepto de la predestinación. Pero si somos honestos, no creo que este sea un punto que debamos de debatir. Más bien es un punto que debemos de celebrar. Piensa en tu propia vida. Si tú eres cristiano, yo estoy seguro que cuando hablas acerca de la historia de tu salvación, no le dices a las personas: yo estaba buscando a Dios, yo estaba persiguiendo a Dios, yo con todos mis esfuerzos buscaba a Dios y lo encontré. No hablas de la salvación así. El apóstol Pablo, completamente en Adán, persiguiendo a los creyentes, él no buscaba a Dios, él no deseaba a Dios. El Señor descendió del cielo para aparecerse a él por última ocasión. A nadie más se le volvió a aparecer. A él se le apareció, lo tumbó del caballo, lo dejó medio ciego y le llamó. El apóstol Pablo se goza por eso. Eso es predestinación. Nosotros ni en cuenta. Dios nos escogió. Ahora, ciertamente Pablo tomó la decisión de seguir a Jesús. Una vez tirado, empolvado, ciego, tomó la decisión de aceptar a Jesús, pero no lo hizo antes de que Dios le mostrara quién era Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es de que, de vuelta a nuestro texto, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Y yo no sé a cuántos de ustedes les da gozo esta realidad. Algunos de nosotros tal vez sentimos pesadez, porque estamos muy acostumbrados a sentirnos culpables todo el tiempo, a pesar de que estamos en Cristo y somos santos, somos fieles, somos escogidos. Nunca vas a poder entender tu nueva identidad si todavía no tienes presente que tu vida cristiana no la maneja la culpa. Tu vida cristiana no la influencian las cadenas de la prisión. Tu vida cristiana
La vives en base a quién eres ahora, una persona libre para amar y para servir al Señor. Ahora que estás en Cristo es posible practicar la santidad. Ahora que estás en Cristo es posible practicar, vivir sin mancha, vivir sin pecado. Esa debe de ser nuestra mayor ilusión. Vivir para agradar a Dios, vivir para honrar a Dios. Si en Cristo Jesús somos santos y sin mancha, eso significa que debemos de tener un deseo muy grande de que nuestras actividades y de que nuestras decisiones reflejen nuestra identidad en Cristo. No podemos seguir reflejando lo que ya no somos. Así es de que si eres un adolescente, muy posiblemente te vas a rebelar y vas a odiar a tus papás, porque eso es lo que los adolescentes hacen, ¿verdad? Bueno, no si estás en Cristo. No si estás en Cristo. Como un adolescente en Cristo, ahora vives como alguien que actúa de una manera que glorifica a Dios. Ahora, ¿qué tal si eres una persona joven y soltera en sus 20, 25 años? Eso significa que vas a ir por la vida tomando y usando drogas y fornicando y teniendo actividades tontas en la vida, porque eso es lo que muchachos de esa edad hacen. No si estás en Cristo Jesús. ¿Qué tal si eres un hombre casado? Eso significa entonces que estás mirando desde el día lunes que llegue el fin de semana para irte con tus amigos a tomar y pasarla bien con ellos todo el fin de semana, porque así es como lo hacen tus compañeros de trabajo. No si estás en Cristo. Si eres un adolescente en Cristo, si eres un joven soltero en Cristo, si eres un hombre casado en Cristo, si eres una mamá en Cristo, si eres una abuela en Cristo, ya no puedes reflejar lo que eras antes de tener a Cristo. ¿Tiene sentido esto o no? Muy constantemente nos identificamos como, bueno, es que yo soy un adolescente. Como si eso les diera permiso a los muchachos de portarse de lo peor y tratar a los papás como perros. O es que la mamá, es que es joven. Y los jóvenes hacen muchas tonterías. O es que la tentación es muy grande. Sí, todo eso lo entiendo cuando te identificas de esa manera. Pero si te identificas en Cristo, tienes que enfrentar la realidad de quién eres en Cristo. Y ese es el problema de muchos de nosotros como cristianos. Todavía nos identificamos con nuestros pasatiempos, con la gente con las cosas que nos gusta, con la gente de la que nos rodeamos, con las actividades que nos apetecen. Todavía nos identificamos de esa manera, con la edad que tenemos, con la etnia que tenemos. Pero ahora estamos en Cristo. Ya no es la misma onda. Dile a la persona que está a tu lado, ya no es la misma onda. Ahora estamos en Cristo. Y escúchame bien, estamos en Cristo para siempre, en todas las etapas de nuestra vida. Desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, solteros, personas casadas, abuelos, para siempre. Y además el apóstol Pablo dice que fuimos predestinados para ser adoptados. En amor. En amor. Nos predestinó para ser adoptados. Para ser sus hijos.
cuando en Adán no lo éramos. Rechazamos todo lo que tiene que ver con Dios. Aborrecíamos todo lo que tiene que ver con Dios. No teníamos una relación con Dios. Pero ahora en Cristo hemos de recibir la garantía de que somos hijos de Dios. Somos adoptados por Dios. Y creo que esto es demasiado claro. Si tú estás en Cristo, Dios te ha adoptado. Eres adoptado por el Señor. Y eso significa que tienes un Padre celestial que te ama. Un Padre que te escucha y que te bendice. Ahora, número 4, si estás en Cristo, si estamos en Cristo, somos redimidos. Di conmigo, redimidos. Versículo 7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y si tú estás pensando que yo estoy hablando aquí muchísimo acerca de la nueva persona que eres y no lo puedes entender y no entiendes por qué tanta pasión y por qué no nos detenemos para examinarlo todo. Bueno, el apóstol Pablo está pasando lo mismo y algo mucho más intenso. Él está en prisión. Y del versículo 3 al versículo 14 es una sola frase. No hay ni puntos ni comas en el original. Él está tan desbordado por las nuevas personas que somos y les quiere hacer saber a los efesios: esto es lo que eres, ya no eres eso. Ya no eres esa persona. Ahora tienes redención. Eras esclavo. Ahora eres libre. Eres libre, eres redimido por medio de la sangre de Jesús. Y ahora puedes depositar tu fe en el sacrificio de Jesús, en la sangre que derramó Jesús. La sangre que te limpia de todo pecado. En Cristo ya no somos, escúchame muy bien, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido redimidos de nuestras adicciones, de nuestra esclavitud. Hemos sido redimidos para poder adorar a Dios en completa libertad. Ahora que tenemos una nueva vida. Desde que Cristo Jesús nos ha redimido, ahora podemos caminar cada vez más y más lejos de esa vida de esclavitud. Alejarnos más y más. Si estamos en Cristo, somos libres. Si estamos en Cristo, somos perdonados. Perdonados de todo lo que hemos hecho en el pasado, perdonados de todo lo que hemos hecho en el futuro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda nuestra deuda. Por completo Jesús la ha pagado. En Cristo Jesús Dios nos ha dado perdón de pecados por medio de su gracia maravillosa. No lo merecemos. No lo merecíamos, pero Dios ha mostrado su gracia para nosotros y ahora tenemos acceso al reino de los cielos. Somos contados entre los redimidos que viven y que sus corazones palpitan y que sus mentes están entretenidas por el reino de los cielos. Número 5, además en Cristo somos sellados. Di conmigo, sellados. A lo mejor te estás preguntando esto, ¿qué significa? Bueno, esto significa de nuevo que le perteneces a Dios, que Él ha puesto una estampa de que le perteneces a Él.
Si tú eres cristiano, le perteneces a Dios. Ya no vives para ti mismo. Has sido comprado por un alto precio. El Señor te ha comprado con su sangre preciosa y ahora Él ha puesto su sello de que le perteneces a Él. Y ese sello no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. Eso, mis hermanos, es lo que nos sucedió. En el momento en el que escuchamos el mensaje de salvación, fuimos sellados. Fuimos sellados por el Señor. Si tú eres un cristiano, te perteneces al Señor. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el apóstol Pablo inicia hablando de Dios el Padre, inmediatamente se dirige a Dios el Hijo y ahora comienza a hablar de Dios el Espíritu Santo. Y él dice claramente en el versículo 11: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eso es lo que ha sucedido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así es de que básicamente, mis hermanos, toda la Trinidad está envuelta en tu nueva identidad. En otras palabras, recibimos la bendición del Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y esa es garantía de que tenemos una gran herencia. Ahora, si no me crees a mí, créele a Dios. Ahora, ciertamente este pasaje hace saber que hemos de experimentar bendiciones de parte de Dios en esta vida, pero hay más, aún hay más. Si estamos en Cristo, muchas de las bendiciones que tenemos nos están esperando en el cielo, nos están esperando en la nueva Jerusalén, nos están esperando en el cielo nuevo, en la tierra nueva. ¿Te das cuenta? Estamos eternamente bendecidos. Ahora déjame preguntarte, ¿por qué haría Dios todo esto? ¿Para qué haría Dios todo esto? ¿Para que andes de lindo hermoso viviendo en la vida? ¿Para que sigas actuando de acuerdo a tu antigua naturaleza? ¿Para que estés entretenido en las vanidades de este mundo? Hemos recibido mucho en Cristo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Y el apóstol Pablo nos dice 3 veces en este pasaje: para alabanza de su gloria. La primera vez en el versículo 6, luego en el verso 12 y aquí en el versículo 14 termina de esa manera diciendo: pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En otras palabras, Dios nos ha dado todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús para que mostremos su gloria a las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos ha dado todo esto para que mostremos a las personas que están a nuestro lado que Dios les ama. Para que les mostremos cuán amoroso es. Para que les mostremos cuán generoso Él es.
para que les demostremos. Y piensa en las personas que están a tu alrededor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, la gente a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Piensa en ellos. Existes para mostrarles qué tan compasivo es Dios. Para demostrarles, para modelarles qué tan misericordioso es Dios, qué tan bueno es Dios, qué tan asombroso es Dios. La pregunta es, ¿estás en Cristo o estás en Adán? Porque si estás en Cristo, la gente puede ver en ti la gloria de Dios. Tienes ese potencial de mostrar la gloria de Dios. Y eso va a provocar que las personas que estén a tu alrededor un día digan, como tú dijiste un día hace algún tiempo: yo también quiero a Jesús. Yo también necesito a Jesús. La pregunta es, ¿a quién ve la gente a tu alrededor en ti? ¿A Adán o a Cristo? Pónganse de pie, por favor.